noches a todos. Para nosotros es un placer tenerlos aquí en esta charla de la fisiología de la audición, que estará hecha por los ponentes Nicolás Aguirre y Luciana Villarreal bajo la supervisión de la doctora Mari, otorrinolaringóloga de Medellín. Entonces vamos a dar inicio a la charla. Bueno, hola a todos. Bueno, mi compañero Haider ya nos presentó y pues quería pues que venimos a presentarles el tema de hoy, que es muy interesante y pues esta es la tabla de contenido que tenemos. Iniciaríamos con fundamentos del sonido, luego seguiríamos con oído externo, pabellón auricular, oído medio y para terminar iríamos con la cóclea y el nervio vesículo-coclear. ¿Sabes alguna de la bibliografía que más utilizamos? Especialmente nos basamos en Scott and Brown de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello, que tiene un apartado en específico sobre la fisiología auditiva. Bueno, tenemos que tener en cuenta qué es la onda de sonido. En realidad es una forma de energía que generalmente se puede transmitir a través de diferentes estados de la materia, especialmente en nuestro medio a través del aire, y es una forma que transmite en una onda, ¿sí? Y se transmite desde una fuente hacia sus alrededores. Pero esta onda tiene diferentes características. Frecuencia, que es la cantidad de vibraciones que nosotros podemos tener por segundo. Tiempo que tarda en completar un ciclo. La velocidad que puede presentar esta onda y pues la longitud de onda, que es la distancia en varios puntos sucesivos de esa misma onda. ¿Por qué son importantes estos? Porque todo esto, de alguna manera, es lo que nuestro cuerpo, nuestro oído, va a identificar y es lo que nos va a permitir a nosotros pasar de una medida física a una medida eléctrica, que es básicamente la fisiología de la audición. Esto tiene unas propiedades de transferencia que siempre van a estar presentes en el momento en que nosotros estamos oyendo. O sea, en este mismísimo instante, todas estas propiedades que ustedes ven aquí van a estar relacionadas pues con lo que entendemos. Entonces, esto van a tener diferentes cambios de presión, tienen ciclos de compresión, de compresiones, tienen relaciones de presión y velocidad entre las partículas, tienen impedancia acústica, que es básicamente como la resistencia que nosotros podemos tener con la electricidad, pues es lo mismo, que varía dependiendo del material donde se encuentre. Tiene variación de la impedancia, ¿sí? No es lo mismo el paso de una onda de sonido a través de un gas que a través de un líquido o de un sólido. Y pues la energía del sonido, pues que también dependiendo de la intensidad, pues va a tener una energía distinta y que incluso en otras aplicaciones, incluso médicas, puede verse medida en vatios por metro cuadrado. Puntos claves que quiero que tengamos aquí, pues el sonido son variaciones en la presión del aire o en otro medio. Las dimensiones claves que nosotros tenemos que tener en cuenta para una onda de sonido es la frecuencia, la intensidad y la duración. Y estas tres dimensiones pueden ser detectadas y procesadas al final en la cóclea. Y el oído externo, perdón, y el medio siempre van a igualar esa impedancia acústica del aire y del entorno, permitiendo una transferencia eficiente del sonido. Bueno, empezando por el oído externo, dale, va a tener dos funciones principales. La primera va a ser protección al oído medio eh, por medio de la angulación del oído externo de aproximadamente 30 grados respecto al cráneo, eh, permitiendo que el conducto quede parcialmente cubierto y protegido de los cuerpos extraños que puedan llegar del exterior. Y también va a tener la función de amplificación que va a ser por la modificación de la percepción del campo sonoro, amplificando ciertas frecuencias, aumentando la directividad a causa de la difracción de ondas sonoras sobre el conjunto del volumen craneal y del oído externo, en especial del pabellón auricular. Y siguiendo con esto, pues vamos a hablar del pabellón auricular, dale, que va a intervenir en la localización y procedencia de los sonidos y su transmisión hacia el conducto.
al reforzarlos con captación y concentración. Dale. Hablando un poco como de la conducción, los repliegues y en particular la concha van a servir para localizar el sonido en el vertical y también el pabellón va a servir de una manera de pantalla receptora, captando las ondas sonoras y enviándolas a través del conducto auditivo hacia la membrana timpánica. En cuanto a la localización y captación de sonidos, las vibraciones acústicas se van a dar directas e indirectas, directas por medio de la concha e indirectas a través del hélix y antihélix. Y además de esto, el surco del hélix va a tener, espérate, va a tener un papel de conducción de los sonidos, en especial los agudos, que se van a percibir se van a percibir mejor que a través del propio meato. Ahora sí, la localización, pues el pabellón va a intervenir en la orientación auditiva gracias a una diferencia de fase y de amplitud de los dos oídos. Entonces el pabellón auricular va a contribuir a la localización y la procedencia del sonido. Entonces aquí viene la importancia de poseer dos orejas separadas por la cabeza, que va a ser como una pantalla acústica, haciendo que el sonido llegue a ambos sonidos con una diferencia temporal y de fase, lo que va a servir para localizar el sonido en plano horizontal. Y como podemos ver en la imagen de arriba, eh, el sonido va a estar representado por un movimiento sinusoidal y este va a alcanzar los dos sonidos en momentos diferentes. Los oídos, perdón, un oído va a ser T1 y el otro oído va a ser T2, debido al obstáculo que va a superponer la cabeza. Dale. Ahora hablando del conducto auditivo externo y de la fisiología acústica, este va a ser un tubo sonoro que transforma las ondas sonoras en esféricas en planas. Y como podemos ver en la imagen, no es un tubo completamente recto, sino que tiene una forma de S, pues, y esta forma nos va a ayudar, conjunto a la presencia de pelos, a evitar la entrada de cuerpos extraños. Además de esto, el cerumen y las secreciones de las glándulas sebáceas van a ayudar como una función protectora del oído medio, sobre todo desde el punto de vista bacteriológico. Además de esto, pues como funciones, eh, también es el control de la temperatura a ambos lados de la membrana timpánica. Y también va a tener un efecto resonante, reforzándola de las frecuencias comprendidas entre 2000 y 5000 Hz. Dale. Ahora vamos a hablar un poco del principio de cuarto de onda, que va a estar dada por la F, que es frecuencia, C, velocidad, y L, longitud del canal. Y como ya les mencioné antes, va a ser considerado como un tubo resonante que va a seguir este principio para hacer la resonancia. El principio consiste que a una frecuencia con una longitud de onda 4 veces la longitud del canal, el canal y el pabellón juntos van a resonar y vibrar con la señal que entra para aumentar o magnificar la señal acústica incidente. Entonces, ¿por qué es importante esto? La importancia de la longitud del canal va a ser por la modificación de la señal sonora incidente en la llegada a la membrana timpánica. Esta amplificación va a ser muy importante para superar la impedancia de aire a líquido en la ventana oval. Dale. Ahora vamos a hablar del oído medio, empezando por la cavidad del oído medio. Es un sistema con acción filtrante de paso de banda. El mecanismo del oído medio va a suministrar energía acústica
desde un área relativamente grande que va a ser la membrana timpánica a un área mucho más pequeña que va a ser la base del estribo. Además, la rigidez y elasticidad van a estar determinadas por la membrana timpánica, los ligamentos osiculares y la compresión de la cavidad del oído medio. Dale. El oído medio va a tener 4 funciones principales que van a ser la transformación de ondas acústicas en vibraciones mecánicas, la adaptación de las impedancias entre el medio aéreo y el medio líquido del oído interno, la protección del oído interno ante sonidos de intensidad extrema y el mantenimiento de del equilibrio de las presiones aéreas entre ambos lados de la membrana timpánica. Aquí tengo como una gráfica en donde el sonido, no, la que sigue, donde el sonido incidente del conducto auditivo va a golpear la membrana y va a generar una onda viajera que se va a recoger principalmente en el borde de la membrana y luego se va a conducir al humbo y se acopla en el manubrio del martillo. A frecuencias más bajas, la membrana va a transferir toda su energía mediante un movimiento uniforme al martillo y a frecuencias más altas, el movimiento va a ser un poco más complejo y parte de la vibración va a ser desviada al oído medio. Ahora vamos a hablar un poco de la membrana timpánica, en donde el sistema timpánico de transmisión va a ser mecánico y la membrana timpánica va a entrar en movimiento desplazada por la vibración de las moléculas del aire contenido en el conducto auditivo externo, eh, haciéndola vibrar, y en reposo la membrana se va a encontrar a tensión, lo que va a permitir captar ondas de baja intensidad. Y hasta los 2400 Hz, el tímpano va a vibrar como un cono rígido, rotando sobre su eje, situado al margen próximo de la membrana, y por encima de esta cifra, la membrana va a perder su rigidez y entre más alta sea la frecuencia, vibra menos superficie timpánica y sobre un eje cada vez más próximo a su margen inferior. Ahora hablaremos de los huesecillos, siguiendo como lo anterior de la vibración de la membrana. Van a entrar en juego la cadena de huesecillos de lateral a medial del martillo al yunque y estribo, formando así una unidad funcional. Y ellos están conectados entre sí mediante articulaciones sinoviales para transmitir el estímulo acústico de la membrana timpánica. El martillo y el yunque van a girar alrededor de un eje antero-posterior del complejo martillo-yunque, que va a pasar por el centro de gravedad de los huesecillos a bajas frecuencias, que va a causar menos movimiento. Y a frecuencias más altas, el movimiento se va a volver más complejo, lo que va a causar cierto deslizamiento entre los dos para conducir los sonidos de frecuencia más alta de una manera más eficiente. Y ahora voy a hacer un poco de énfasis en el estribo. Dale. El estribo se va a mover sobre un eje vertical sobre el borde de la platina, siendo muy eficaz la transmisión de energía a los líquidos del oído. Y en sonidos intensos, el eje sería horizontal y pasaría por el centro de la platina, reduciendo la eficacia de la transmisión. Dale. Ahora vamos a hablar del emparejamiento de la impedancia, que va a iniciar en la membrana timpánica. La resistencia acústica intrínseca, también llamada impedancia, que opone
un medio viene dada por su densidad, que va a ser la P, eh, y por su módulo de elasticidad, que va a ser la E. Si la impedancia acústica de dos medios difiere considerablemente, la onda no va a penetrar y se va a reflejar. Entonces, al pasar la energía de un medio aéreo, o sea, del oído medio a un medio líquido o oído interno, es necesario que existan sistemas de emparejamiento o de compensación de las distintas impedancias, y esto se va a llevar a cabo de dos maneras: por diferencia de tamaño entre el tímpano y la ventana oval, y por la acción de palanca de primer grado con el que actúa la cadena de huesecillos. Dale. La primera va a estar dada por la energía sonora que incide sobre el tímpano, que va a ser 20 veces más intensa cuando llega sobre la platina del estribo. De esta manera se va a igualar, y la menor impedancia del oído aéreo de la caja timpánica con la mayor del medio líquido del oído interno. Mientras que por acción de palanca va a ser por fuertes intensidades, los huesecillos ya no se comportan conjuntamente, sino que existe un movimiento entre ellos que es posible gracias a un cizallamiento interarticular. Dale. Ahora continuamos con las ventanas del oído medio. Este se va a caracterizar por dos ventanas o conexiones entre el oído medio y el oído interno. La ventana oval se va a articular con la plataforma del estribo, y la redonda, con las vibraciones, va a permitir el movimiento fluido de la cóclea. La diferencia de presiones entre estas dos va a ser muy importante para la onda viajera coclear, que va a impulsar la función coclear, pero de eso ya hablaremos más adelante. Además de eso, la ventana redonda también participa en la absorción y secreción de la perilinfa en virtud de una membrana semipermeable. Dale. Ahora hablaremos un poco de la trompa de Eustaquio, que su función va a ser abrirse para suministrar aire a la cavidad del oído medio, y va a estar controlado por los músculos de la trompa, que están bajo control tónico y siguen el ciclo nasal. Esta apertura se va a demostrar mejor entre 6 y 8 kilohertz, es decir, sonidos de alta frecuencia. Y para finalizar la parte del oído medio, vamos a hablar de la conducción ósea, que va a estar dada por tres partes: por compresión, por inercia y osteotimpánica. Por compresión va a ser por, por compresión y expansión de la cápsula óptica inducida por vibraciones del esqueleto óseo. Por inercia va a ser frente a una vibración craneal, que va a llevar una vibración osicular y con ello el desplazamiento de líquidos cocleares. Y en cuanto a la osteotimpánica, va a ser una energía sonora transmitida a través del cráneo y otras estructuras adyacentes hacia el conducto auditivo externo. Y la membrana timpánica lo que va a hacer es que va a ser como si se tratara de una conducción por vía aérea. Listo. Bueno, después de todo este proceso, llegamos a la cóclea. Recordar que la cóclea es la estructura, súper interesante esto, la estructura que se encarga de transformar vibraciones en señales químico-eléctricas. Es una cosa fundamental, es uno de los procesos más complicados de este tipo de transformación de lo físico a lo químico y eléctrico, y pues quiero que pues esperemos que lo entendamos al 100%. Entonces aquí, como lo estaba presentando mi compañera, pasamos desde la membrana timpánica, venimos aquí con todos los huesecillos, y quiero que tengamos algo muy en cuenta para la presentación, para esta parte. La ventana oval va a ser el lugar donde va a ingresar, por así decirlo, las vibraciones, el sonido, ¿sí? Y por donde va a salir va a ser la ventana redonda.
Y esto que parece un caracol, eso va a ser la cóclea. Entonces, si nosotros llegamos y hacemos un corte sagital a esa cóclea, chun, lo cortamos, vamos a tener esto que parece un árbol, ¿sí? Y aquí lo que vemos en la mitad se conoce como modiolo y es el lugar donde gira alrededor la cóclea y aproximadamente hace unos dos giros y medio. Y lo que podemos ver es que tiene diferentes cámaras. Vamos a ver dos zonas importantes. Uno que se llama libo espinal o ganglio espinal, también lo mencionan así, y es como una proyección ósea que lo más importante que quiero que tengamos en cuenta es que nos va a servir como una guía, ¿sí? Aquí podemos ver la membrana vestibular, la escala vestibular, esta parte de aquí, aquí se ve un poquito mejor, y en la parte de abajo va a haber una escala timpánica. ¿Qué es lo que nosotros podemos observar acá? Estos son dos, dos espacios que están con endolinfa, ¿sí? Esta endolinfa lo que está es alto en sodio, bajo en potasio. Y lo que aquí nosotros tenemos, ya vamos a verlo en una mejor imagen, es la escala media. Esta parte de la mitad está llena de endolinfa, ¿sí? Entonces, creo que me confundí, es perilinfa de la escala vestibular y en la escala timpánica, perilinfa y en la escala media es endolinfa. ¿Esto que tiene la endolinfa? La endolinfa es alto en potasio, bajo en sodio y eso va a tener una importancia que vamos a ver más adelante. Esto es el zoom que nosotros teníamos de esta parte, ¿sí? Donde podemos ver más en específico. Imaginémonos que aquí se encuentra todo lo que es la ventana oval y aquí estaría la otra parte por donde está saliendo el sonido. Entonces, la cóclea en realidad está relacionada con todas estas ondas de sonido y pues esta es la manera en que pues ya mencionamos, llega el estribo, luego la ventana oval y se convierte en los estímulos mecánicos que pues ahí que ya habíamos mencionado. Entonces, la parte que quiero que nos concentremos es la escala media. ¿Por qué? Porque aquí es donde se encuentra el órgano de Corti, ¿sí? Y antes de hablar bien de esto, quiero que tengamos algunas estructuras bien claras. La primera es esta de acá que nosotros podemos observar, es la membrana de Reissner. Tiene otros nombres, pero pues utilicemos la de la imagen. Esta es la que va a diferenciar la escala vestibular de la escala media. Y hay otra que diferencia la escala timpánica, ¿sí? De la escala media, que es la membrana basilar, esta de acá. Esta es la más importante. ¿Por qué? Vamos a hacer un pequeño paréntesis acá. Esta no es una imagen correctamente, anatómicamente correcta, ¿sí? Pero nos va a servir. Bien acá, venimos a la ventana oval, empieza a hacer todas, empieza a enviar todas estas vibraciones. ¿Qué es lo que sucede? La parte azul de la mitad es la escala media, ¿sí? La de la mitad de esta imagen, esta parte de acá. Esta parte y lo que nosotros tenemos aquí arriba, pues es la membrana basilar, ¿sí? Entonces, perdón, escala media, membrana basilar. Aquí tenemos el perilinfo, la perilinfa, ¿sí? Recordemos, alto en sodio, bajo en potasio. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Aquí, gracias a esta membrana basilar, y dependiendo de la porción en que se encuentre, si se encuentra más cerca del oído medio o si se encuentra más lejos hacia el helicotrema, que es la parte más alejada, ¿sí? Donde termina su ciclo y vuelve otra vez para salir por la ventana redonda, va, dependiendo de esto, va a escuchar diferentes frecuencias. Esta es la razón por la que nosotros podemos escuchar y disfrutar de ese sonido, ¿sí? Porque si no, todo sonaría igual. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las que tienen más frecuencia van a estimular la base. ¿Por qué? Porque en esta zona de la base las fibras son más cortas y duras, mientras que entre más me alejo, pues son más flexibles y lo que va a hacer es que van a ver las de menos frecuencia. Entonces preguntarán, bueno, ¿y en qué frecuencias escuchamos? Es una muy buena pregunta. Nosotros podemos escuchar entre unos 20 a unos 20.000 Hz. Pero generalmente no utilizamos todo eso. Nuestras conversaciones comunes y el uso normal van entre unos 1500 a unos 4000 Hz. No todos estamos entrenados para escuchar 20, por ejemplo, 20.000 Hz o 20 Hz. Sí, en realidad necesitamos, para poder identificar esos sonidos, generalmente estar entrenados, como los músicos. Pero ¿qué pasa? Preguntarán, bueno, Nicolás, ¿y qué pasa si tengo algo menor a 20 o mayor a 20.000?
Bueno, imaginémonos que entra algo que está por 25.000 Hz. Entraría acá en la ventana oval, sin embargo, no habría una parte que pueda identificar o pueda recibir esas Hertz, esas frecuencias. Entonces, lo que va a hacer es que va a ir por todo ese conducto, va a ir por todo el conducto y va a terminar saliendo por la ventana redonda. Volviendo a esta imagen, volviendo ya a la anatomía, quiero que tengamos en cuenta que entre la membrana basilar y la membrana en Resner hay una cosa que es esto que encontramos acá, que es la membrana tectoria. Es una estructura de proteína mucosacárida y lo que permite es el movimiento de la endolinfa en el espacio, en este espacio de acá, y eso va a permitir que algo muy importante se mueva, ¿sí? Entonces, aquí nosotros podemos observar que entre la membrana basilar y la membrana tectoria se encuentra la lámina reticular, ¿sí? Que se une por medio de los pilares de Corti, que es esta figura triangular que nosotros tenemos acá, que también es conocido como el túnel de Corti. En este lugar van a estar las células importantísimas. Dos tipos de células, las células ciliadas. Una de este tipo de células solo tiene una línea de células, mientras que la otra tiene hasta tres líneas. Se conocen como inner cells, las de adentro, que son las que están más hacia este lado, y las outer cells, que son estas que están hacia este lado. Las inner cells, las internas, pueden tener hasta un número de 3.000 a 4.000 células, mientras que la otra va a tener hasta unas 12.000 células. Pero lo más chistoso y lo más llamativo del caso es que las inner cells, que son las que hay más pocas, las que estarían por este lado, responden hasta un 95% del sonido, mientras que las que tienen hasta tres veces ese número, solo responden hasta un 5 al 10% del sonido y en realidad nos ayudan es a modificar ese sonido. Entonces, viendo más sobre esas células ciliadas que nosotros tenemos acá, esta es una imagen que lo explica perfectamente. Recordemos, aquí está la membrana basilar, está aquí abajo. Tenemos nuestra membrana tectorial, rodeado por endolinfo, recuerden, alto en potasio, bajo en sodio. Y lo que va a suceder es que aquí representa que tenemos un movimiento de esta membrana basilar, tenemos un movimiento hacia arriba, ¿sí? Y lo que va a suceder es que ese movimiento va a mover el endolinfo. Aquí nosotros tenemos que en estas células, las inner cells, estas que tenemos acá, van a ver estas proyecciones que se llaman estereocilias. Y la más grande se va a conocer como cariocilia. Entre estas estereocilias y la cariocilia hay unas cosas que se conocen como tiplings, que son estas proteínas que están unidas generalmente hacia un canal de potasio, que lo que nos va a permitir es abrir ese canal de potasio, ¿sí? Como si fuera una cuerda. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando nosotros escuchamos, ¿sí? Va a haber ese movimiento de la membrana basilar. Con ese movimiento de la membrana basilar, lo que va a suceder es que se va a volver ese endolinfa y cuando se mueve hacia el cariocilio, hacia la más grande, va a haber una apertura de esos canales. Cuando hay una apertura de estos canales, como vemos acá, empieza a haber un ingreso de calcio y hay unas vesículas llenas de glutamato que con ese calcio lo que van a hacer es unirse a la membrana y se van a ir por el nervio aferente, que ya lo vamos a ver hacia donde vamos a analizar el sonido. Este es el punto importantísimo. Esta es la manera en que nuestro cuerpo, ¿sí? Logró pasar de algo físico, que sería el movimiento de esta membrana basilar, a algo químico, que sería por medio de este glutamato yéndose hacia el nervio aferente. Es algo muy interesante. Y aquí podemos ver una imagen mucho más realista de lo que tenemos generalmente, pues comparado con los libros, ¿no? Entonces, aquí podemos ver estas células ciliadas en un microscopio electrónico y pues no es muy diferente a lo que nosotros podemos observar aquí en la imagen que es proporcionada por ambos, ¿sí? Y pues la verdad es que me parece algo muy, muy, muy chévere. Algo que quería que tuviéramos aquí en cuenta, que nos parte de la fisiología del sonido, es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Es sobre el daño a las células ciliadas. Nosotros sabemos que nos han dicho siempre que el ruido puede generar daño a pues, nuestra audición.
¿Pero por qué? Bueno, esos son diferentes tipos de daño que nosotros podemos tener hacia nuestras células ciliadas. Por ejemplo, la primera de esta es que ese tippling que yo les mencionaba, que es el que nos ayuda a abrir los canales de potasio, ¿qué es lo que sucede con ese tippling? Por un fuerte movimiento puede romperse. Lo mismo con el core de la estereocilia, también puede romperse y podemos tener daño en la sinapsis. Hay en estos dos, en el rompimiento del tip link y en el daño de la sinapsis, se ha propuesto y se ha descubierto que hay una reconstrucción, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del tip link, no es que se vuelva a generar un tip link, sino que lo que se dieron cuenta es que se vuelve a unir. Que lo que hicieron fue dentro del laboratorio probar células que no podrían generar transcripción ni ningún tipo de proteína y se dieron cuenta que independientemente volvían a funcionar. Sin embargo, hay veces donde no es que se pueda arreglar el daño. Por ejemplo, cuando hay un daño en el core de la estereocilia, aunque se ha descubierto que en este espacio del daño se vuelve a generar una acumulación de proteínas, no se sabe a ciencia cierta si vuelve a recuperarse la capacidad de movilidad de esa estereocilia como era antes de generar el daño. ¿Sí? Pero bueno, nosotros teníamos otras células, las outer cells. Estas son unas células diferentes, ¿sí? Son 3 veces más, pero reciben solo el 10%. ¿Cómo así? Bueno, en realidad estas tienen unas vías eferentes, tienen más vías eferentes y su información viene directamente desde el paquete oligonuclear. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que le envían acetilcolina a la célula, lo que permite una liberación de potasio, como vemos aquí en la imagen, y eso hiperpolariza la célula. Y tiene unas proteínas aquí que tenemos al ladito que se llaman presinas, súper importantes. Entonces vamos a colocar dos situaciones. La primera, ustedes terminan esta charla, van a escuchar música, no me escuchaban bien, le subieron el 100% el volumen al computador y se ponen los audífonos y sienten esa canción a toda. ¿Qué es lo que sucede? Pues viene una señal desde el paquete olivorococlear, lo que hace que la presina se relaje, se aumente su tamaño y como podemos ver en esta imagen, estaría aquí esta célula, esta outer cell, aquí. Como aumenta su tamaño, aumenta la rigidez de la membrana. Entonces ya la membrana no se puede mover así como lo estoy haciendo yo en la cámara que se mueve así, sino que se mueve con mucha menos capacidad, lo que hace que se limite el movimiento y por lo tanto se limite la cantidad de vibraciones que pueden interpretar nuestra cóclea. Y lo mismo sucedería si, por ejemplo, nosotros estamos en una orquesta y queremos identificar un ruido en específico. Cuando la presina se contrae, lo que va a hacer es que va a permitir que esa membrana se mueva aún más, lo que aumenta la activación de células ciliadas. Y es por eso que nosotros podemos, por así decirlo, regular el sonido. Y por eso, aunque no sean las que más responden, son muy importantes, especialmente en nuestro medio. Pero bueno, todo lo que hablamos nosotros está en esta parte de acá, en esta parte verde que ustedes ven aquí. Pero ¿qué pasa con todo eso? Bueno, todas esas señales son llevadas desde la cóclea hasta los centros corticales para la interpretación, ¿sí? Y hay diferentes neuronas periféricas. Generalmente es una neurona bipolar que se encuentra en el ganglio espinal de la cóclea y pues sus acciones constituyen al nervio coclear. Como podemos ver en esta imagen, aquí estaría la cóclea en la especie de árbol que mencioné al principio y pues aquí están sus vías y cómo no, las vías vestibulares también y por eso se llama el vestíbulo coclear, porque en una parte, ¿sí? Después del meato acústico interno, se unen, se cruzan, ¿sí? Pero lo que quiero que se lleven acá es que estos núcleos van a llegar específicamente al pedínculo cerebral inferior. ¿Y qué sucede con este pedínculo cerebral anterior? Es muy importante porque está directamente debajo del tálamo y posteriormente cercano al hipotálamo. Entonces, por eso es que nosotros podemos, cuando escuchamos algo, podemos recordar. Por eso es que cuando nosotros escuchamos algo, podemos sentir, ¿sí? Está relacionado con lo que somos y con la forma en que pensamos y lo que sentimos. Entonces, para concluir ya la charla, ¿qué es lo importante del sonido?
pues es uno de nuestros sentidos que nos permite miles de cosas. Pero yo quiero traer dos cosas aquí, para mí las más importantes. La interacción social es básico para fortalecer nuestras relaciones y vínculos sociales, ¿sí? Y para tener experiencias inmersivas, que es lo que caracteriza ese siglo XXI. Experiencias audiovisuales, películas, videojuegos, música, ¿sí? Hay muchos escritores que mencionan que, que el cine no sería cine sin música. Entonces, por eso es tan relevante. Y pues esa sería nuestra charla. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Si tiene alguna pregunta, pues puede hacerlo en este momento. Espero que les haya gustado. Esperemos unos minutos a ver si alguien quiere preguntar algo, unos 2 minuticos. Y mientras tanto, pues yo quiero, como siempre, felicitarlos. Está muy completa. Creo que las aclaraciones que hicimos en la revisión fueron todas tomadas en cuenta, lo cual se los agradezco. Y nuevamente decirles que muy contenta con el grupo de interés porque cada vez los veo más motivados haciendo unas charlas bastante profundas y que creo que le dan a todo médico general o a aquellos estudiantes que están interesados una forma fácil y didáctica para entrar en este mundo. Muchas gracias. Esperemos a ver si alguien tiene alguna pregunta y si no, pues quedamos atentos para la próxima charla. En todo caso, recordar que ahora llamemos el link de asistencia y ahí van a encontrar en una casilla la opción de hacer una pregunta al experto, en ese caso a la doctora Mari, por si les surge alguna pregunta o prefieren redactarla. Cuenta con ese medio. Entonces, aquí enviamos ya el link de asistencia y nada, como tal, la palabra clave va a ser cóclea. ¿Listo? Esa sería la palabra clave. No sé si alguien tenga alguna pregunta ahora o en todo caso podrían simplemente como llenarla en el link de asistencia que enviamos ahora. Yo creo que ahí podemos terminar. Hay algo bien interesante que creo que muchas veces no se toca cuando uno habla de la fisiología auditiva y es lo que vimos durante toda la charla, tanto el oído externo, el oído medio y el oído interno. Me gustaría que todos se llevaran la idea de que tenemos la capacidad de ubicar el sonido, que es una maravilla, pero además cada una de las estructuras cumple una función fundamental que es la protección. No sé si se dieron cuenta que el pabellón auricular no solo lo ubica, sino que sus diferentes formas anatómicas nos van protegiendo de esos sonidos intensos o de esas ondas sonoras de gran intensidad. Lo mismo el conducto auditivo, la tonopotopía de la cóclea que va haciendo que los sonidos por encima de tales frecuencias se dirijan más hacia la periferia que hacia el centro. Lo mismo en el oído interno, como vamos viendo que por encima de tales frecuencias, pues no son perceptibles, que tenemos que entrenar el oído. Entonces, todo eso va haciendo como el oído, como dijeron sus dos compañeros, pues es un órgano maravilloso que además al final, ya cuando todo ese sonido es llevado a través del nervio vestíbulo coclear a la corteza, nos da algo muy importante que dijo su compañero al final, que es no solo socializar, sino el sentir. Y yo a veces les digo en las clases que cuando ustedes increíblemente dicen cualquier palabra, perro, la imagen que ustedes de una vez crean en la corteza es algo muy diferente para Mari, para Juan, para Pedro. Y no solo socializamos, sino vamos percibiendo cada sonido de forma diferente, nos trae emociones, recuerdos, imágenes. Entonces, pues nada, acabamos, felicitaciones y quedamos atentos para las siguientes charlas. Muchas gracias, muchachos. Mil Muchas gracias, gracias, doctor. doctora. Gracias a Muchas todos. gracias, muchachos.